Dos textos fundamentales forman la base del taoísmo. El primero es el Tao Te Ching, que significa el libro del camino y la virtud. Es atribuido a Lao Tse. Su nombre significa viejo maestro. Aborda reflexiones éticas y metafísicas. Reflexiona sobre la vida en armonía con el flujo natural mediante principios claros y directos. El segundo texto, el Zhuangzi o Chuanzu, tiene un estilo narrativo y poético. Este último explora el conocimiento y las paradojas de la existencia. Mientras uno establece fundamentos, el otro desafía certezas a través de metáforas. En un capítulo que me parece muy interesante del Tao Te Ching de Lao Tse, este plantea una de las paradojas más complejas de la filosofía taoísta: la relación entre la acción y la inacción. Me refiero al capítulo 43, que dice textualmente así en chino clásico: Tincha chichiru, chi chen tincha chichiyen. Lo más blando del mundo vence a lo más duro. La nada penetra donde no hay resquicio. Por esto conozco la utilidad de la no acción. Enseñanza sin palabras. Eficacia en la no acción. Pocos en el mundo llegan a comprenderlo. En esta sección de la obra, Lao Tse presenta el concepto esencial del Tao. Nos invita a reflexionar sobre las complejidades del mundo y la realidad. El Tao, por definición, es inefable e inaprensible. Escapa a nuestra total comprensión. Sin embargo, Lao Tse propone un sendero para aproximarnos a este. Es imposible descubrir el Tao mediante acciones convencionales o esfuerzos personales. Lao Tse propone la observación atenta, la receptividad al entorno y una introspección profunda. La esencia solo se accede mediante la vía de la no acción y el silencio interior. Ahora, ¿qué significa realmente la no acción? Esta enseñanza taoísta aparentemente paradójica o contradictoria no implica pasividad ni indiferencia ante el mundo. Según Lao Tse, la no acción no es inactividad absoluta ni un retiro de la vida. La no acción es actuar sin forzar, permitiendo que todo fluya con naturalidad. Lao Tse utiliza una metáfora muy poderosa: el agua. Al igual que el agua suaviza las rocas con su flujo sereno y sin violencia, la verdadera acción no impone un orden artificial. El agua se adapta orgánicamente al curso natural de los acontecimientos. En lugar de forzar las circunstancias, la no acción nos enseña a alinearnos con la armonía del mundo. Libres de las estructuras rígidas, actuamos de manera fluida y espontánea, sin obsesión por el control. La auténtica sabiduría es la capacidad de sintonizar con el mundo.
Más que dejar de actuar, es estar presente sin necesidad de intervenir. El taoísmo comparte enseñanzas con el budismo. Por ejemplo, encontramos un concepto afín a la no acción taoísta, la vacuidad budista o el shunyata. Este principio explora lo invisible, lo ausente, aquello que permanece oculto más allá de las formas. Cuando Lao Tse menciona el vacío en la rueda, la vasija o la casa, no lo presenta como una carencia, como una falta. Más bien lo muestra como la base que otorga propósito y utilidad. Lo que parece vacío contiene un potencial inmenso. Aquí es donde la dualidad entre lo visible y lo invisible adquiere relevancia. Lao Tse sugiere que nuestra percepción se enfoca en lo visible y accesible, mientras que el verdadero valor a menudo se encuentra en lo imperceptible. Este principio de lo ausente es un pilar esencial del Tao Te Ching. La riqueza de la vida no proviene solo de lo evidente. Debemos cuestionar nuestra percepción y expandir nuestra conciencia para abarcar la totalidad que nos rodea. En el taoísmo, la verdad no es fija, ni estática, ni tampoco absoluta. Se despliega en el dinamismo que no se puede ver o comprender completamente. El yin y yang taoísta representan dos fuerzas complementarias que sustentan el equilibrio del universo en una danza constante de interacción. Estas fuerzas no son polaridades en conflicto, sino que son aspectos interdependientes de una misma realidad. Yin y yang contrastan lo visible con lo invisible, lo tangible con lo intangible, mostrando que no se excluyen, sino que se retroalimentan constantemente. El yin, vinculado a lo oscuro, lo pasivo, y lo femenino, simboliza la muerte. El yang, asociado con lo luminoso, lo activo y lo masculino, representa la vida. Estas fuerzas se complementan y equilibran, generando y sustentando todo lo que existe en el universo. Lo fascinante de estas enseñanzas es que dentro de cada parte del yin hay una semilla del yang y viceversa. Esto demuestra que los opuestos no están completamente separados, divididos, fragmentados. En lo oscuro habita lo luminoso, en lo femenino está lo masculino, en la muerte yace la semilla de la vida. Este principio trasciende las grandes fuerzas cósmicas y tiene profundas implicaciones en nuestra vida diaria.
La vida y la muerte están intrínsecamente ligadas, al igual que el yin y el yang, que se interrelacionan y se sostienen mutuamente. Comprender la luz requiere aceptar la oscuridad. Comprender lo activo implica entender lo pasivo. Comprender la vida exige reflexionar sobre la muerte. Este enfoque busca trascender visiones reduccionistas del mundo, ya que la realidad es más compleja y multifacética de lo que nuestros sentidos pueden percibir. El taoísmo nos guía a mirar tras las apariencias y comprender que la verdad no es fija ni absoluta. Es un proceso dinámico que emerge de la interacción constante de los opuestos. Al armonizar con estos flujos, alcanzamos una paz interna conectada con el Tao. Como Lao Tse dice en sus enseñanzas, la vida no es un camino recto, sino un flujo continuo que se despliega más allá de nuestra comprensión. La verdadera sabiduría está en la aceptación de lo que no se puede controlar y en la serenidad de estar en sintonía con el Tao. En el fluir del Tao, el equilibrio se encuentra en la aceptación serena de lo que es, no en la lucha. En la aparente contradicción entre vida y muerte, día y noche, inhalación y exhalación, lo activo y lo pasivo, descubrimos una verdad que supera nuestras categorías limitadas. El Tao no es un camino recto, ni un concepto que pueda atraparse con la mente. Es un proceso continuo, un flujo que nos lleva a soltar el control y dejarnos guiar por el curso natural de las cosas. Al soltar expectativas y la necesidad de imponer, descubrimos que la sabiduría auténtica está en la quietud. Como el agua que suaviza la roca, nuestras vidas se transforman sin esfuerzo si nos adaptamos al flujo natural del universo. No busquemos respuestas definitivas ni verdades absolutas. La verdad, como la vida, no es un fin. Es un proceso que se revela en cada respiro y momento de reflexión. La grandeza no reside en los logros, yace en la habilidad de fluir con la corriente, de integrarnos en la armonía que nos envuelve, sin intentar controlarla o dominarla. El Tao nos muestra que el vacío no es carencia, no es falta, es la esencia que permite que todo funcione. En la ausencia de control y en la quietud del ser, hallamos la verdadera libertad. Es en este espacio entre la acción y la inacción, entre el ser y el no ser, donde encontramos el propósito de nuestra existencia. Al final, importa ser, no buscar. Ser en el Tao. Dejemos que el flujo eterno nos guíe, como el agua que abraza y moldea la roca con suavidad.
Ser en el Tao es respirar con la brisa que mueve las hojas, danzar con el cambio y abrazar cada instante como único. No existe camino ni meta, solo el latido del universo resonando en nosotros. En la quietud y el movimiento, en la plenitud del presente, ya somos todo lo que necesitamos ser.